Hoy vamos a hablar el receso, un detenimiento que la iglesia tuvo. Siguió la iglesia, pero sin funcionar. Pero era iglesia, pero dejó de funcionar como iglesia. No obtuvo un miembro más. Así que vamos a verlo. Vamos a hacer un repaso donde lo dejamos la semana pasada, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. La iglesia comenzó de esta manera. El apóstol Pablo dijo en el verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría puede gloriarse, pero es en el Señor. Por eso nosotros nos gloriamos, pero es en el Señor que nos gloriamos, no en lo que nosotros hemos alcanzado por nuestros propios méritos. Así que así comenzó la iglesia y luego esto no se aceptó. Esto de que nos fue hecho santificación, redención, sabiduría, todo eso fue rechazado totalmente por causa de los apóstoles de la circuncisión. Y luego vino una profecía que se encuentra en Hechos capítulo 20 y ahí comienza el receso de la iglesia. Mira lo que dice Hechos capítulo 20. Este es un libro histórico que se escribió donde se habla de Pablo también, pero en el verso 17, capítulo 20, verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Él usa este término porque en la historia estaba todavía fresquecito él hablando, enseñando. Pablo iba en crecimiento, ¿no? Luego después él dijo que Dios le dio el ministerio de la reconciliación, que es opuesto a arrepentimiento. Dice: ahora, verso 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la ley de Dios. De la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios, el reino no es fuera de la tierra. Él predicaba el reino con la gente, porque el reino de Dios es para con gente que tiene carne y hueso. Dice: verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, aquí está la profecía. Esto es una profecía. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos
que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para no edificar, sino sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, en todos enseñando que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta es la historia de un hombre que Dios escoge para escribir un fundamento, y por más que trabaja y trabaja y trabaja, no logra alcanzar nada. No podía convencer a nadie. Y después que él lo que había edificado, lo que tenía, después viene y dice: yo sé, después de mi partida, si yo parto, se acaba la gracia. Una vez el apóstol sale, se acaba la gracia. No se puede predicar más gracia, porque eso es un don que lo capacitó solo para pensar en eso, en la gracia. Y de hecho aquí dice: ni oro ni plata, hasta con las manos yo he trabajado. Aunque por otro lado, él dice que tú no le puedes poner bozal al buey que trilla. Es honesto que él viviera del altar. Lo que sucede es que tenía tanta persecución que todo el dinero que entraba se lo llevaban los apóstoles de la circuncisión. Entonces él tenía que trabajar con sus manos para mantener a los que estaban con él, porque él tenía un grupo de personas. Ahora, aquí nos dice y nos habla bien claro que la razón por la cual estamos entendiendo la gracia ahora era porque él mismo profetizó que después de su partida no se iba a predicar más la verdad. Dice que de ellos mismos entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rey y que los esclavizarían, iban a esclavizar a la iglesia. Por eso, si usted nota en Gálatas, busque a Gálatas capítulo 2 para que usted vea cómo ellos esclavizaban y no perdonaban al rebaño, y de dónde venían los que hacían este trabajo. Estamos ahora hablando de educación cristiana. Con esta educación no hay mucha emoción, sino que hay información, pero te va a ayudar para que no te engañen, para que tú sepas la historia. Una vez tú tienes conocimiento de la historia, tu fe está más anclada, está más cimentada el por qué existe un ministerio como este hoy. Ahora, en Gálatas capítulo 2, mira cómo dice el apóstol en el verso 4, mira cómo dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada que. O sea, Pablo nos está dando aquí las evidencias de dónde sale el engaño. Los que venían de dónde? De Jerusalén. ¿Y a qué venían? A espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Usted nunca venga aquí a espiar nada.
porque el que espía en medio de un ambiente como el nuestro es para reducir esclavitud. Aquí cada uno lleva su propia carga. El apóstol Pablo predicaba la libertad gloriosa, pero de Jerusalén los apóstoles escuchaban. Oye, ¿qué es lo que enseña el apóstol ese? Oye, se parece a nosotros hoy, ¿verdad? Que por ahí preguntan, ¿y qué es lo que te enseñan ahí? Si ahí no te prohíben, si ahí no te dan mandamientos, ¿cuáles son los requisitos de membresía? Los requisitos de membresía es ser escogido, creer, sellado con el Evangelio, el Espíritu Santo de la promesa. Pero por causa del daño que tenían los apóstoles en su mente por causa de Moisés, ellos enviaban creyentes a escondidas. O sea, que venían y se hacían parte de la congregación. Y si tenían que decir bendecido con el creyente Abraham, lo decían. Porque el propósito de ellos era espiar. Cumpliéndose la profecía que dijo Pablo, después de mi partida, van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Tenemos el cuadro claro de lo que el Señor nos está mostrando? ¿Y de dónde venían esos que iban a reducir la iglesia a esclavitud? De Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? Los 11 apóstoles, Pedro, el jefe de la circuncisión. Por eso el mundo entero ha sido reducido a esclavitud. Porque cuando el Vaticano, entendiendo que Pedro fue el primer papa, que con mucho orgullo los católicos dicen que él fue su primer papa, con mucho orgullo dice, nuestro papa, el primero fue nada menos que Pedro, el que anduvo juntamente con Jesucristo. Y qué bueno que lo tienen tan claro para nosotros saber lo engañados que han estado. Digo que Pedro, ¿quién estaba en Jerusalén? Pedro. Yo te digo, es increíble que el mundo no haya despertado. Por eso nosotros tenemos que tapar bocas. ¿Y cómo vamos a taparles la boca? Fíjate que alguien dirá, pues que baje un ángel del cielo y toque una trompeta bien grande, ¿le entiendes? No, Dios siempre usa los mismos principios. Ellos para engañar usaron los principios de poco a poco. Ellos no tenían radio, no tenían televisión, no tenían imprenta, así que fue un trabajo de uno a uno. Nosotros pues hacemos lo mismo, de uno a uno, lo único que nosotros tenemos la tecnología, todo medio de comunicación. De hecho, yo no sé ni dónde yo saco ese dinero, porque es un proyecto de fe. Yo no tengo un presupuesto hecho. Si yo hago un presupuesto, me puede dar por hacerme daño. Y tenemos que hacerlo porque Dios quiere tapar la boca al mundo religioso. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Por eso la gente no entiende la división que nosotros hacemos de las 14 epístolas de Pablo. Porque las 14 epístolas de Pablo, ahí Satanás está derrotado. Ahí no hay pecado. Ahí no hay temor. No hay maldición. No hay engaño. Y esas 14 epístolas son las que decodifican la verdad. Yo antes pensaba que todos los libros de Mateo en adelante era parte del Nuevo Testamento. ¿Cuántos pensaban así? O sea, yo dividí el Viejo Testamento, fue hasta Malaquías. Entonces cometí el error de coger esos 27 libros y meterlos en la olla y hacer el batido. Y yo juraba que estaba en la verdad. Y todo el pueblo protestante jura que ese es el nuevo pacto y entonces se lo beben. El problema son los efectos. Los efectos son bien dañinos.
Ahora, Pablo lo advirtió: después de mi partida, la iglesia es congelada y no se habla más de gracia. Se escondió la verdad. Hace de esto casi 2000 años. Y es para nosotros un ingrediente de información tremendo. Porque Lucas, fíjate que Lucas nos deja, Lucas fue el quien escribió este libro, el doctor Lucas, y viajaba con Pablo. Entonces, él escribía todo lo que veía. Y naturalmente, por eso es que dice ahí arrepentimiento, porque lo escribió Lucas, y Lucas estaba imitando lo que hablaban los demás apóstoles. Pablo, cuando escribe, dice: no, el ministerio que se me dio fue de reconciliación. Pero cuando Lucas escribe, él dice: bueno, aquí todo el mundo se está arrepintiendo, así, vamos a meter. Y escribía como podía, pero él no fracasó en dejarnos la información escondida. Todo esto está escondidito por ahí. Fíjate la condición de ellos. Vamos a Hechos de nuevo. Capítulo 21, en vez del 20, porque eso, en el 20 está la profecía de que la iglesia iba a ser engañada. Entonces, en Gálatas nos dice que de Jerusalén venían falsos hermanos para reducirnos a esclavitud. Pero en el próximo capítulo, Lucas nos da más evidencia. Mira lo que dice el verso 17, 21-17. Cuando llegamos a ¿dónde? Y entonces dice aquí en el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Quiere decir que ya le llamaban hermanos. Eran convertidos. Y entonces mira quiénes estaban, mira quiénes estaban reunidos allí. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. Ese es Santiago, el hermano de Jesús de Nazaret personal, hijo de María. Pesó 7 libras cuando nació. Jesús de Nazaret pesó 8, pero cuando María tuvo a Jacobo y Judas pesó 6 libras. No el Iscariote, Judas, el hermano de Jesús, porque ya tuvo más hijos. Esa mentira que le han vendido al pueblo católico de que María solo tuvo a Jesús, pero si era casada no podía tener más hijos. Honroso sea en todo el matrimonio, y ya tuvo más hijos. Pero los católicos te ven el día, no, que solo fue Jesús, que él no tuvo más hermanos. Ella tuvo varios hijos y Jacobo era uno de ellos. Y entonces estaba allí Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Quiere decir que Pablo llegó a este grupo de creyentes en Jerusalén. Y cuando llegó Jacobo, el que escribió el que le llaman Santiago, que era el vicepresidente, el asistente de la circuncisión. A Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión y Jacobo era el asistente. Pues allí llegó Pablo, y tan pronto llegó Pablo, mira lo que los llamados cristianos les recomendaron a Pablo. Mira cómo dice, verso 21 en adelante, mira cómo dice, del 21, capítulo 21, verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, que eso es malo. Para Jacobo era malo. Para el hermano de Jesús, los llamados cristianos de Jerusalén, estaba mostrándole una queja. Tú le estás enseñando a los judíos a apostatar de Moisés. Dice, diciéndole que no circunciden a sus hijos, y ellos son líderes de la circuncisión. Y Pablo está diciendo, nos dicen que tú dices que no circunciden. Dice, ni observen las costumbres.
Tú dices que no hay que tomar la Santa Cena, que no hay que comulgar, que no hay que bautizarse. Es una queja que le presentaron. Dice, verso 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Esa es la recomendación de los apóstoles al apóstol Pablo. Por eso cuando él dijo que mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, que nos ha sido hecho sabiduría, santificación, ellos no entendieron. Al contrario, mira lo que le decían a Pablo: rasúrate la cabeza, tienes que guardar las costumbres, purifícate. Cuando Pablo dice que él está completo en Cristo, ahora él tiene que purificar con rituales judíos. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos. Oye, cobran por esas cosas, ¿viste? Es como para bautizar al niño que cobran, ¿verdad? Para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la gracia. ¿Guardando qué? ¿Tú sabes lo que hablar le decía a Pablo? Pero eso es una vergüenza lo que le hicieron a Pablo. Decirle para que todos piensen que tú andas ordenadamente guardando la ley. Y es una vergüenza para este montón de hispanos que están cayendo en el judaísmo de los grupos mesiánicos. Entonces tienen un individuo que empieza a leer apellidos. Si tú eres Torres con S y no con Z, posiblemente tú eres de la tribu de Benjamín. O si tú eres Hernández, o si tú eres empiezan a coger nombre para judaizar. Y hay gente por ahí que están tan vacíos y no están definidos en su vida que dicen, oye, un buen cambio me viene bien, ahora soy judío. Entonces, el receso de la iglesia, para que tú tengas nota y memoria, está en Hechos 20, donde acabamos de leer, para que tú sepas que ahí Pablo profetizó la salida de él, que él ahí terminó, ahí la iglesia terminó, fueron engañados, fueron reducidos a esclavitud. Así que si tú vienes yendo a una iglesia por muchos años, tú has venido perdiendo el tiempo, porque no había iglesia. Los católicos no son cristianos. ¿Quién te dijo a ti que un católico es cristiano? Los bautistas no son cristianos, los pentecostales menos, los mormones, esos no son cristianos, testigos de Jehová, no habían cristianos. La iglesia cesó. Pablo lo profetizó, entrarán lobos rapaces. Entonces, el comienzo de la iglesia está en 1 Corintios 3:10. Ahí reabre la iglesia. Dios se profetiza de que la iglesia iba a abrir. 1 Corintios 3:10. Bueno, 4:5 y después 3:10. 1 Corintios. Había tanta confusión con esto que Pablo tuvo que escribir así. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que, ahí estamos todos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Había confusión.
se regó de que Pablo profetizó, de que había algo malo, de que habían matado a Pablo, porque ellos no solo le dieron dificultad, sino que lo mataron. Los 11 apóstoles que quedaron, incluyendo a Matías, que sabrá Dios era un criminal, no sé, ellos planificaron matar a Pablo y lo mataron. Y eso ponía en duda muchas cosas, porque decían, bueno, ¿y en qué pasamos? Pablo dice, no juzguen antes de tiempo. Va a llegar un tiempo en la historia donde se va a juzgar todo. Y mira lo que dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto. ¿De qué? Porque tiniebla fue lo que entró a la iglesia. Al reducirlo a esclavitud hubo tinieblas, que nadie conocía la verdad. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de las mentes, de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quiere decir que toda esa duda de 2000 años, cuando el Señor viniera con un ministerio como este para aclarar. ¿Qué yo hago esta noche? Aclarando cosas que no se habían aclarado. Por eso entendemos que este ministerio es la venida del Señor en información, porque hay diferentes etapas de esa venida: información, transformación. Y luego esto Isaías lo profetizó también. Pero vamos a 1 Corintios 3:10. Mira lo que dice el verso 10. Ahí mismito dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Quiere decir que los apóstoles no pusieron ningún fundamento. Porque si ellos hablaban de Cristo y ahora Pablo, que llega después, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Entonces, yo me imagino que algún amigo de Pablo hubiera dicho, te olvidaste de Pedro. Yo estoy seguro que él le hubiera dicho, ¿qué es Pedro? Si ese hombre no ha puesto nada aquí, al contrario, eso es lo que hace engañando. Porque él apareció como un abortivo. Ya los apóstoles trabajaron y habían evangelizado su evangelio falso por toda Asia. Pero entonces después, que Pablo aparece después, dice, bueno, yo soy el perito arquitecto. Yo puse el fundamento. Fíjate, él no dice yo puse la iglesia. Él no pudo levantar la iglesia. Él lo que dejó fue el fundamento de la iglesia. Y entonces profetiza entonces de mí. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si yo tengo un montón de líderes a nivel mundial y a nivel local que ellos miran, ellos no se atreven a edificar, ellos sobreedifican y miran con mucho cuidado cómo sobreedifican. Por eso cuando ellos se paran aquí y hablan, ellos están sobreedificando. Porque si ellos no dicen algo que yo he dicho, entonces no están mirando cómo sobreedifican. Si le añaden, entonces no están mirando cómo sobreedifican. Y todos ustedes tienen que sobreedificar diciendo lo mismo para mantener la unidad del Espíritu. O sea que aquí no es como esas sinagogas por ahí que cada uno tiene su revelación. El maestro de escuela dominical tiene una revelación, la otra tuvo un sueño, el otro tuvo una revelación, este tuvo profecía y todos están, cada uno por su camino. Aquí esa ley, eso no se puede violar aquí. Aquí usted no tiene opinión ni voto. Aquí usted no puede opinar en forma de pregunta. Pero eso de que Dios le habla a usted está equivocado. Dios no le habla, Dios nunca viola sus principios. Si Dios te habla a ti, aparte de mí, Dios está violando un principio, porque entonces cuando yo hablo, que yo quedo mal. Y al que le habló queda mal también, porque entonces aparecen dos, no, me habló a mí, no me habló a mí. ¿Pero en qué quedamos? ¿Dónde está la unidad del Espíritu?
Dios puede darte advertencia de tu vida personal. Y Él te habla, mira, esto es así, mira. Pero hablarte doctrinal no puede, porque Él viola un principio. Isaías 54 y terminamos. A veces yo recibo cartas internacionales, mire, apóstol, y me dan recomendaciones y tienen sus revelaciones personales y todo. Y yo por cortesía y proceder, pues yo, tú sabes, le digo, y envíale una cartita, de recibir su carta, que la leí, que siga adelante y siga creciendo en gracia. Imagínate qué puedo hacer yo. Hay otros que tienen sus propias epístolas. Y juran que Dios les habló. Pero nada, no concuerda. Tarde o temprano uno lo mira así. Eso no se puede. Está fuera del fundamento. 54, verso 1 al 17. Esto es una profecía. Está hablando aquí de Sara. Está hablando bendecidos con el creyente Abraham. Está hablando de Sara porque Sara era estéril y se le dijo, regocíjate tú estéril, tú la que no das a luz, porque vas a tener muchos hijos. Mira cómo dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho el Señor, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará. Está hablando de estos tiempos, porque las naciones para ese tiempo era un puñado de gente que había por allí. Heredará la nación, habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. Está hablando aquí de la iglesia. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Es breve, 2000 añitos. El Señor habla así, y nosotros apurados aquí por alcanzar al mundo, imagínate. Van 17, 18 años y no puedo esperar más. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Cuando Él dice que Él en ti es justicia, sabiduría, santificación, redención, eso es grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, 2000 años, ¿verdad? Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Salvo siempre salvo. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad. Así hizo la religión, así hizo los católicos. La tenían, a ti te tenían fatigado. Muchacho, yo estaba que no podía ya funcionar. Yo veía al diablo en todas partes. Pobrecita, está hablando aquí de hombres y mujeres, ¿sabes? No es una mujer que está hablando, es la iglesia, la esposa del... Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. ¿A qué vino el consolador? Por eso fue que Él prometió un consolador, porque estaba sin consuelo.
He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿Te recuerdas? Todos los que son enseñados por Él. Y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada. ¿Él fue hecho qué? Justicia, justificación. Estarás lejos de opresión, porque no temerás. ¿Espíritu de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Óyelo. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Oye, la iglesia comenzó, la iglesia cesó y la iglesia reabrió sus puertas. Existe la iglesia del Señor. He aquí la iglesia del Señor. Ustedes, vamos a estar en pie. Saluda a tu hermano. Llámale iglesia a tu hermano. Dile, tú eres la iglesia del Señor.